SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, el juego de las diferencias entre la banca americana y la banca española. Y sobre todo, ¿puede pasar aquí? Hay que tener muy en cuenta que son situaciones muy particulares que no son para nada extrapolables. Desde luego, para nada la banca europea. En general, la banca española tiene una enorme fortaleza. Es la diferencia que marcan los bancos españoles entre los suyos y los americanos. Estos episodios con serenidad. Y esa misma diferencia la marcan también las autoridades. Los bancos europeos, a que el sector financiero europeo tenga unos ratios tanto de liquidez como de solvencia muy por encima de lo que se tenía antes de la crisis financiera. Y en particular, y expresamente, dado que usted me pregunta, cuando hablamos del sector financiero español... En los bancos habla BBVA, habla CaixaBank, entre la política habla Pedro Sánchez, habla José Luis Escrivá. Estamos hablando de modelos financieros o modelos de negocio muy singulares, por lo tanto no son modelos que existan en España en ningún caso. El sistema financiero español, yo diría que el sistema financiero del área del europeo es un sistema extraordinariamente sólido, muy bien capitalizado, con una supervisión muy potente y por lo tanto yo creo que hay que dar un mensaje de absoluta tranquilidad. Pero es verdad, lo que dicen los bancos, lo que dicen las autoridades es cierto. Hoy vamos a jugar a esto, al juego de las diferencias entre la banca en crisis, la banca americana y la nuestra. ¿Qué diferencias hay? ¿Qué similitudes tiene la banca española con la otra banca? Porque también las hay. Y sobre todo, una pregunta capital. Vistas las similitudes y las diferencias, ¿estamos a salvo de contagios? Esto puede ocurrir aquí, en el que esperamos sea el último capítulo de esta crisis bancaria. La primera diferencia fundamental es la regulación. Todos los bancos en España, absolutamente todos, están cubiertos por unas normas que les obligan a tener depósitos en el Banco Central Europeo, coberturas para no asumir demasiados riesgos y mucho depósito de liquidez. Básicamente es lo que se conoce como Basilea. En Estados Unidos, esa legislación y esa cobertura, esa regulación existe para los grandísimos bancos, 11, las entidades sistémicas que se dice allí, y para los pequeñísimos bancos, los community banks. Pero la banca mediana, entre los 4.000 bancos americanos, miles de bancos medianos, no están sometidos a esa regulación porque Donald Trump desreguló. The legislation I'm signing today rolls back the crippling Dodd-Frank regulations that are crushing community banks and credit unions. Se retiró Dodd-Frank, una norma que impedía asumir ciertos riesgos y que, para ello, obligaba a los bancos a depositar miles de millones en Reserva Federal. Es decir, asumir el riesgo significaba dejar enormes depósitos. Aquello, 10 años después, solo 10 años después de la crisis de 2008, en 2018, era anulado por Donald Trump. Con ese argumento, el de que no tenían que tener la misma regulación que los bancos grandes. Esa desregulación allí no ha tenido lugar aquí. De hecho, aquí lo que hay es una regulación absoluta, normas de Basilea que obliga a todos los bancos. Así que, decía hoy el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, la primera diferencia es la regulatoria. El sector bancario de la zona del euro y el sector bancario español se enfrenta a todas estas tensiones de mercado con una elevada capacidad de resistencia y con posiciones de capital y posiciones de liquidez sólidas. Y esto es muy importante también subrayarlo, ha sido el resultado de la reforma regulatoria que se ha aplicado a nivel global y particularmente a nivel europeo en la última década, que en el caso, insisto, y esto lo subrayo de nuevo, en el caso europeo se ha aplicado a todas las entidades con independencia del tamaño. ¿De acuerdo? Todos nuestros bancos, sean de un tamaño grande, mediano o pequeño, están sujetos a los mismos requerimientos de capital y a los mismos requerimientos de liquidez. Las cifras las ponía la subgobernadora. Los requisitos de liquidez exigibles son de aplicación a toda la banca, con independencia del tamaño, desde el más grande
al más pequeño. Subrayando esa regulación. Proporcionalidad. La media de la ratio de liquidez a corto plazo, LCR, en Europa es del 165%, en España es del 184% y en Estados Unidos, de los bancos que lo calculan y que están sujetos, que es un número muy pequeño, es decir, solo las grandes corporaciones, del 118%. Así que ahora mismo hay 70 puntos de distancia entre lo que tienen que tener en caja y lo que tienen que depositar en las cajas fuertes del Banco Central, los bancos españoles y los bancos americanos. Insisto, todo esto fruto de una desregulación allí, de una muy fuerte regulación aquí. Jordi Fàbrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos primero con esta diferencia, porque esta diferencia es capital. La regulación ha dejado dos ratios, dos cifras muy diferentes a los dos lados del Atlántico. Sí, básicamente vamos a empezar por los niveles de capital. La ratio que mide el nivel de capital de los bancos españoles, por ejemplo, terminó el año pasado en el 13%. El mínimo que se exige aquí por el Banco Central Europeo en toda la eurozona es del 10,6%. Así que en los ratios de capital hay margen por arriba. Los bancos españoles y los bancos europeos están por encima de esos mínimos exigidos. De hecho, la media de capital de los bancos europeos es del 15%. Hay que decir en todo caso que en el caso del Banco Central de la zona euro le impone a cada entidad una ratio específica en función de sus características. En cuanto a la liquidez, que es de lo que ha habido más problemas últimamente, el mínimo exigido es tener una ratio de liquidez de entre el 80 y el 100% para todas las entidades. Y en este caso, los bancos españoles tienen unos niveles muchísimo más altos. La ratio de liquidez de los grandes bancos españoles fue del 175% a finales del año pasado, pero es que si miramos la de los bancos menos grandes, que han sido los señalados en Estados Unidos, en el caso de España, los bancos más pequeños tienen incluso más liquidez. Su ratio es del 300%. Estamos hablando en total de unos 800.000 millones de euros en liquidez, es decir, que ese colchón es grande, y además explican desde el Banco de España que no se está produciendo por ahora una salida de depósitos extraordinaria estas últimas semanas coincidiendo con las tensiones, así que además de que aquí hay colchón, tampoco de momento hay que tirar de él, mientras que en Estados Unidos los niveles de capital sí que son parecidos a los europeos, pero los niveles de liquidez están bastante por debajo. Así que la primera gran diferencia es esta, la regulación que marca cuánto colchón tienen que tener los bancos y cuánto dinero tienen que tener los bancos en caja líquido, por si usted quiere retirar ese dinero. Aquí los niveles son mucho más holgados de lo que son en Estados Unidos. Así que primera gran diferencia, esta. Existe una segunda gran diferencia con respecto a una entidad concreta, la que ha provocado este efecto dominó, Silicon Valley Bank. Silicon Valley Bank tenía fundamentalmente clientes corporativos, a las grandes empresas de Silicon Valley, todas ellas muy concentradas, de forma que si hay un problema en las tecnológicas, hay un problema en el banco que financia a todas, a las mismas tecnológicas. Aquí el reparto de clientes es mucho más amplio y mucho más centrado en minoristas, es decir, en clientes particulares, dice el gobernador. La orientación de nuestro sector bancario es una orientación esencialmente minorista. Y esto ha contribuido en el último periodo de incremento de los tipos de interés a una evolución positiva de la rentabilidad, con una posición además favorable en términos de liquidez y de condiciones de financiación. Jordi, en esto, clientes, cartera de clientes, enormes las diferencias también. Sí, y hay dos claves que lo demuestran. La primera es que el caso de España tiene una banca claramente minorista. Más de la mitad del balance de las entidades se apoya en depósitos de clientes. En concreto, el 54% de los activos de los bancos son créditos a clientes. Estamos por encima de la media europea, que ya es alta, de casi el 50%, y años luz de los datos de Estados Unidos, donde esos porcentajes son mucho menores. Además, es importante también tener en cuenta la diversificación no solo sectorial, sino incluso territorial, porque del conjunto de bancos españoles, más del 40% de su negocio de banca comercial viene de fuera de España, así que no hay concentración regional ni tampoco hay una exposición importante a negocios de más riesgo.
Esta es la segunda diferencia. Primera, la regulación es diferente. Segundo, los clientes son diferentes. Tercera, esta puede sonar a más técnica, pero es también importante. Las contabilidades son diferentes. En Estados Unidos, los bancos han hecho inversiones a muy largo plazo, 30 años, cuando suben los tipos de interés. Quien ha invertido a 30 años a intereses del 1% y ve cómo la ventanilla del Estado ofrece tipos del 5-6%, se acaba de garantizar 30 años de pérdidas. Tiene activos que a él le pagan un 1 y al resto del mundo le pagan un 5%. Y esto es lo que ha ocurrido en Estados Unidos. Sus tipos han subido, los bancos que habían comprado deuda durante 30 años se han quedado con activos que cada día valen menos. Esas pérdidas nunca llegan al balance salvo que se vendan. Si se venden, lo que se conoce como unrealized losses, pérdidas que no se han realizado, eso solamente se refleja si se vende. Aquí en España, aquí en Europa, la contabilidad obliga a depreciarlos año a año, no todo de golpe, incluso aunque no se vendan. Así que este matiz contable, que puede parecer, insisto, un matiz, es capital, porque en Estados Unidos, cuando esos bancos tienen que vender, Silicon Valley Bank tuvo que vender 22.000 millones de una tacada, se deprecian de una tacada. En España, en Europa, esa depreciación ha sido mucho más lenta, mucho más despacio y, por tanto, el impacto en valor es mucho menor. ¿Cómo se contabilizan y se registran también desde un punto de vista prudencial, en términos de cómputo de capital, las tenencias bancarias de instrumentos financieros, en particular los de renta fija? Les decía antes que en el caso de Silicon Valley Bank y en el caso de la regulación que opera en el caso de los Estados Unidos para los bancos medianos y para los bancos pequeños, básicamente se les da la opción en las carteras que están disponibles para la venta de que no consuman capital y no actualizar, digamos, esos valores a precio de mercado. Bueno, esto no es posible en el caso de la regulación bancaria europea. En nuestro caso, cuando esas carteras que han sido clasificadas por nuestras entidades como disponibles para la venta se encuentran ya valoradas a precios de mercado y ya han consumido, en el caso de que hubiera pérdidas implícitas, ya han consumido una parte del capital. Eso es una parte importante, de nuevo un elemento diferencial muy importante. El segundo elemento diferencial muy importante también es que el peso de esas carteras es mucho más bajo del que tenían. Esta es la tercera diferencia, Jordi, y aquí sí se pueden poner cifras de cuánto se han deteriorado esos activos poco a poco, cómo la banca ha ido llevando a contabilidad lo que en Estados Unidos es potencial contabilidad todavía. Correcto, la lectura de las memorias anuales de los grandes bancos demuestra cómo año a año se van apuntando estas pérdidas futuras, se van actualizando el valor de la deuda que tienen incorporada en el balance para evitar que en caso de que haya un problema ese impacto se tenga que absorber de golpe. Por ejemplo, el año pasado, el año 2022, vemos como entidades como el Santander se anotaron 226 millones en pérdidas por deterioro de su cartera de deuda pública. También en el caso del BBVA se apuntan algo más de unos 200 millones. También Sabadell, Bankinter con cantidades mucho menores de unos 600.000 euros en el caso de Bankinter, de unos 200.000 en el caso de Sabadell, pero sí que vemos que en todos y cada uno de ellos se refleja esa pérdida de valor. Además, otra de las diferencias que tiene que ver con esta situación es el peso que tiene la cartera de deuda pública sobre el total de los activos de las entidades. En el caso del Silicon Valley Bank tenía alrededor del 60% de sus activos invertidos en renta fija. Aquí los bancos han invertido más en los últimos meses en bonos del Tesoro, pero no llegan a esos porcentajes. CaixaBank está en el 17%, Santander y Bankinter alrededor del 12%, Sabadell y BBVA alrededor del 10%, así que están muy lejos de esos niveles del Banco Americano. Estas las diferencias. Distinta regulación, distintos clientes, distinta contabilidad. Así que hay enormes diferencias, pero hay también enormes similitudes. Credit
que han arrastrado a entidades como Credit Suisse. La primera y la fundamental son los distintos escándalos que han salpicado a bancos americanos y también a bancos europeos. La segunda similitud son las pérdidas monstruosas que todos esos bancos están sufriendo en bolsa. La banca americana ha perdido entre un 16 y un 25% de valor en bolsa. La banca española ha perdido un 21% de capitalización. Y la tercera similitud es que ninguno de esos bancos está pagando a sus ahorradores. El dinero se está yendo a deuda pública, está saliendo de los bancos, que pagan poco, pagan ese 1%, y se está yendo al tesoro público, que está pagando un 5% en el caso de Estados Unidos, un 3% en el caso del tesoro español. ¿Qué está ocurriendo? Que las cajas fuertes de los bancos que no pagan a sus ahorradores ven cómo menguan esas cantidades y cómo esas cantidades salen hacia el tesoro público. En Estados Unidos la cifra ha sido monstruosa, son 286.000 millones de dólares los que han salido hacia lo público. En España esa cifra es mucho menor, ronda los casi 4.000 millones, pero lo cierto es que el fenómeno es común. Insisto, a distinta escala, pero ahora mismo hay estas tres similitudes. Y para colmo, hay una cuarta, y es que cuando cunde el pánico, parece que se vende primero y se piensa después. Y ese pánico hoy ha tenido una nueva bocanada de aire, otro jarro de gasolina a este fuego, con un escándalo de los 5 grandes bancos franceses. Que les 5 plus grandes banques françaises sont dans le collimateur de la justice pour fraude fiscale et blanchiment. Hoy ha habido registros en las sedes de los 5 grandes bancos franceses por un escándalo de evasión de impuestos que tiene años ya, pero que ha llevado a 150 agentes de la policía judicial a redadas y a operaciones hoy en marcha. Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. Esa redada ha terminado ya, pero salpica a los grandes nombres de las bancas francesas. Sí, a Société Générale, a su filial Exane, BNP Paribas, Natixis y HSBC han sido registrados en busca de pruebas sobre un sistema que permitía la evasión de los impuestos que deberían haber pagado ciertos dividendos. Todo en una operación que ha empezado a las 9:30 de la mañana y que ha afectado a esos 5 bancos con 150 agentes judiciales sobre terreno, lo decías, 16 magistrados y con causas abiertas en los juzgados. La operación se ciñe a París, tiene que ver con un esquema para evitar el pago de impuestos a través de dividendos irregulares hace años, una práctica que los bancos dicen haber corregido y que tiene poco que ver con el presente, pero que llega en el peor momento de desconfianza hacia la banca, así que había temor de que eso volviese a desatar el contagio en los mercados. Finalmente no ha sido así, esos registros no se han trasladado a los parques, hoy no ha cundido el pánico, BNP Paribas ha terminado sin apenas movimiento en bolsa, ha cerrado prácticamente plano, Société Générale con caídas sí, pero muy discretas, ha perdido en torno a un 1% y HSBC, que sigue cotizando en Nueva York, está moviéndose en tono positivo, de hecho está ganando ahora un 1%. Así que, vistas las diferencias y vistas las similitudes, la cuestión fundamental es: ¿puede haber contagio aquí? Lo que está ocurriendo en Estados Unidos puede pasar en España. De momento la banca española, hoy Alejandra Quindelán, la Asociación Española de Banca, la patronal bancaria, dice no en absoluto. Rotundamente no hay riesgo de contagio a la banca española. De Credit Suisse llevamos meses oyendo informaciones, es un banco que tenía sus dificultades. Ignacio de la Torre, consejero de Arcano Partners, economista jefe, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Con todas estas diferencias, con todas estas similitudes, ¿hay riesgo de contagio? La respuesta es que no. Al final, para mirar lo que es el contagio en un banco, y por poner una similitud, un banco puede morir o de un infarto o de cáncer. Un infarto es que se sequen los depósitos, un cáncer es prestar a gente que no merecía el préstamo, no te devuelven el dinero y como consecuencia pues un banco pierde su solvencia. En el año 2008 la banca española era insolvente una parte, o las cajas, porque habían prestado demasiado dinero a promotores en casas que no valían lo que valían, y la parte que era más solvente era ilíquida. ¿Por qué?
porque prestaban demasiado dinero en hipotecas y no tenían suficientes depósitos. Y ese diferencial lo cubrían los mercados de capitales. Cuando España deja de estar de moda, te dejan de financiar, y si no hubiera entrado el BCE dando liquidez a la banca española, hubiera caído todo, por infarto y por cáncer, ¿no? Actualmente, ¿cuál es la diferencia? Que la banca española pues no tiene exposición a activos tóxicos, las casas en España y los terrenos están bien valorados, y lo muy importante, tenemos más depósitos que préstamo, es decir, no requerimos de financiación externa. Por eso, mirándolo racionalmente, no tenemos ese riesgo de contagio. La cosa es que la banca sea menos rentable porque a medio plazo tengan que remunerar más los depósitos, y eso puede explicar por qué la caída en bolsa, pero no es un problema existencial, es una cosa diferente. Hay una cuestión que recorre los dos pánicos, insisto, siendo distintos, y son las redes sociales. De repente, dudas sobre Credit Suisse desploman a Credit Suisse, y es verdad que Credit Suisse viene con un historial y toda una mochila, pero las redes sociales parecen estar agilizando, y los foros y Reddit están disparando la velocidad de las reacciones. ¿Cómo se para esto en tiempo de redes sociales? Déjeme que se lo pregunte de otra manera. ¿Las redes sociales, que deberían arrojar información, están en realidad arrojando gasolina a este fuego? La respuesta es que sí, y todo parte de un origen concreto, que es el mercado de derivados de crédito, los CDS, que es un mercado pues muy líquido, en el cual se puede apostar al riesgo de que quiebre un banco o un país. Al ser un mercado muy líquido, quiere decir que ante un contexto de redes sociales diciendo hay problemas con un banco o con el otro, muy poco dinero puede mover mucho este mercado, y según se mueve este mercado luego afecta a la bolsa. Y eso no es nuevo. Voy a dar un ejemplo concreto. En el año 2011-2012 se consideraba que España estaba cerca de la quiebra, tenía el doble de riesgo que quebrar que un país como Egipto. Es decir, que una democracia liberal con clase media y rica como España era el doble de peligrosa que una satrapía como era Egipto, como Mubarak, sin clase media. Y eso no tiene sentido, no tiene sentido. A veces no hay que coger un input del mercado financiero y pensar que es una verdad bíblica, no hay que cuestionar su racionalidad. Y es verdad que a veces el sector financiero trabaja gente muy joven, se exacerban los movimientos, y hay que plantear si esos movimientos se ajustan o no se ajustan a los fundamentales. Y en este caso pues no es real, igual que en España, o en el caso del Deutsche Bank ha sido una exageración clara. Con todo esto hay una pregunta, y es: ¿ha pasado lo peor? ¿Esto ha terminado ya? A ver, cuando se produce una subida fuerte de tipos de interés, siempre se generan episodios de inestabilidad financiera. Con lo cual, ante un contexto en el que hemos subido tanto los tipos, pues surgen por un lado o por el otro. Es posible que tengamos algún otro episodio. Pero la pregunta clave es si este fenómeno va a provocar una crisis de crédito como la que observamos en el año 2008, y la respuesta es que no. La banca hoy en día es solvente, la banca es líquida, y por lo tanto va a realizar su función clave, que os comenté hace un tiempo en la cadena SER, es que hay que mirar la economía como un cuerpo. El corazón es el banco central, bombea sangre. Nosotros somos ciudadanos y somos empresas, somos músculos, y queremos que alguien traiga esa sangre del corazón hasta nosotros, ese sistema bancario. Y para eso hace falta que la banca sea solvente y sea líquida, y hoy en día lo es. Con lo cual yo sí transmitiría esa tranquilidad de que en ese sentido no vamos a ver episodios que nos van a recordar esos años tan negativos del pasado. O sea, podemos tener algún calambrazo más, pero por seguirle la metáfora, no vamos a un fallo multiorgánico, ¿no? Eso es, la sangre va a seguir llegando al cuerpo, y la economía va a seguir creciendo, y seguiremos en tasas de desempleo más que razonables en Occidente. Pues economista jefe, consejero de Arcano Partners, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo, Ignacio de la Torre. Un placer, ánimo. Adiós. Los mercados abiertos tampoco se han contagiado, prácticamente planos los índices en Wall Street. Y aquí en casa, María Benítez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué ha hecho la bolsa hoy? El IBEX 35 cierra con subidas moderadas por debajo del 0,5%, que le dejan fuera de los 9.000 puntos. En general, los mercados europeos en calma, pese a la nueva baza que daba esta mañana la Fiscalía francesa para desatar de nuevo el pánico. Los principales índices en Europa en verde. En casa, los 6 bancos españoles cierran la sesión también en positivo, liderando las alzas BBVA, Bankinter y Santander, que superan el 1%, mientras que Unicaja, CaixaBank y Sabadell cierran bastante planos, en sintonía con el día que han vivido hoy las bolsas. Hoy, el juego de las diferencias: banca americana, banca española. Hora 25 de los negocios. Cerramos. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube.
Cadena SER. La radio.